tal? Bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Lo anunciábamos hace 7 días, toca hablar de la denominación de origen Valdepeñas. Suena tremendo, suena, si nos lo dicen hace unos años, nos hubiera resultado difícil creerlo. La denominación de origen Valdepeñas se ha quedado sin consejo regulador, lo que hoy denominamos asociación interprofesional, lo que han sido muchos meses de intentos baldíos por recomponer. Los órganos de gestión de esta institución certificadora pues han dado lugar a que la pasada semana, como todos ustedes ya conocen, el presidente en funciones, Carlos Nieto, presentase a la Administración Autonómica su carta de dimisión, con lo cual ya la entidad, lo que es la denominación de origen, la figura, pasa a estar tutelada directamente por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Vamos a dar paso a un vídeo en el que vemos las reacciones. Primero, esa frase nuclear, esa frase esencial, el momento en el que a los medios de comunicación Carlos Nieto, presidente en funciones de la denominación de origen, da a conocer su decisión ejecutada esa misma mañana. A continuación, Félix Solís, el presidente y consejero delegado de del principal operador vitivinícola de la DO Valdepeñas, da su parecer, y finalmente quien ha sido en los últimos 4 años presidente también, mediador, hombre bueno, de intercesión entre los grandes sectores bodeguero y productor, da también su punto de vista y un vaticinio que lo van a escuchar. Se trata del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Vamos con el vídeo. Y ante este cúmulo de circunstancias me veo en la obligación de presentar, la he presentado esta mañana, mi dimisión como presidente en funciones de la institución, y de la misma le he dado conocimiento a la Administración Regional. Es un día personalmente para mí muy difícil. Yo ya fui presidente en otra época, en otra situación, y los momentos que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que los agricultores de Valdepeñas no son conscientes o no están informados de lo que ha pasado aquí. Y aquí lo que ha pasado, y yo resumo, es que al dimitir la rama productora, pues automáticamente la institución entra en una liquidación. Y ya no solo eso, sino que se le quita el reconocimiento como interprofesión, por un lado, y por otro lado sus competencias como órgano de gestión de la denominación de origen Valdepeñas, que no nos olvidemos que es de las más antiguas de España. Quiero decir que el Consejo Regulador continúa, y yo no me lo esperaba, pero ha continuado de una manera que quizás sea positiva, bastante más positiva de lo que era antes, porque antes estamos todos a la gresca, todos aquí, todos allá, y yo creo que en este momento estamos más tranquilos. El vino Valdepeñas se está recuperando, hay que tener en cuenta que se ha perdido venta por todo lo que ha pasado, y creo que debemos de seguir así. Por lo tanto, aquí hemos perdido la interprofesión. ¿Qué era la interprofesión? Era la mesa en la que se podían sentar los sectores para configurar qué tipo de uva y de vino queríamos hacer y llegar a esos acuerdos mutuamente entre el productor, el elaborador, el comercializador, etcétera. Esa parte es la que se ha perdido. Esa mesa se ha roto, no ha habido, al final se hizo todo lo que se pudo hacer y demás. Pero el Consejo Regulador y la identidad de los vinos y la calidad de vino de Valdepeñas no desaparece. Es más, ahora está tutelada por la Administración. Yo estoy de acuerdo con el consejero. Yo creo que desde luego para la identidad de los vinos de Valdepeñas de cara al futuro y dado cómo están los mercados, lo suyo es que la interprofesión se vuelva a reconstituir, aunque sea por aquello que decía Tangrero, ¿no? Que de transición en transición volvemos de donde venimos y que todo se tiene que desarmar para que nada se modifique. De momento se ha desarmado y ahora hay que intentar que nada se modifique y volver a crear una mesa de encuentro con otras personas, pero que el interés sea saber qué vinos queremos elaborar y comercializar de cara al futuro. Fernando Prieto Ruiz, expresidente de la denominación de origen. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esteban Saavedra, quien ha sido vocal o portavoz de la mesa de productores de la DO. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jesús Melo García, presidente de la Asociación Empresarial Valdepeñas Comercial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Señores del sector, 50 años se van por el sumidero y se le da carpetazo a una de las entidades más influyentes, más determinantes, más localistas, junto con el Ayuntamiento, el Consejo Regulador. Ahí es nada. ¿Quién saca de centro? Bueno, sí, aquí no se saca de centro. Aquí ya creo que las explicaciones que ha dado el alcalde y el señor Carlos Nieto pues nos vienen a decir pues lo que ha pasado, que hay una falta de entendimiento
y el sector, yo no lo comparto la decisión de mi sector de abandonar el Consejo Regulador, de dimitir, porque si dimites tú no puedes defender a los que representas. Entonces, claro, es lo que ha pasado. Si dimite, la mesa ella se queda coja, entonces al no haber representación de agricultores, pues claro, cabe la disolución del Consejo. Hasta ahora, la verdad es que yo no sé, porque yo todavía ni tengo datos, estoy esperando a ver la consejería si nos ofrece datos de esta campaña, de los vinos que se han elaborado como denominación de origen, en fin, en números y datos. Yo no sé ahora el impasse que estén los hombres que trabajaban en la DEO, yo que incluso ni tienen datos ni pueden empezar a trabajar. Pero yo creo que ahí ha dejado un resquicio Jesús Martín y creo que se debe de reconstituir, y yo creo que se debe de proponer una nueva mesa en la cual, pues con otras personas o con otro formato, con otra forma, incluso yo creo que debe de haber elecciones para los representantes de los agricultores. A ver de qué forma o de qué manera pues se pueden preparar candidaturas avaladas con una serie de hectáreas en las cuales los agricultores pues decidan quién quiere que esté representando en el Consejo Regulador a ellos mismos y qué es lo que queremos hacer con esta DEO. Yo creo que yo tengo algo por ahí de oídas y además de buenas fuentes, que yo creo que se va a intentar hacer un nuevo acercamiento y una nueva mesa de acercamiento entre bodegueros y productores, y en los cuales pues yo creo que debemos de tomar parte pues mucha gente a lo mejor con un talante más negociador. Tenemos que empezar a ver no lo que nos separa, sino lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une aquí, entre bodegueros y agricultores? Entonces ahí es donde tenemos que entrar, no entrar en lo que nos divide. Claro, nos divide lo de siempre, que el bodeguero quiere pagar un precio y nosotros queremos cobrar a otro. Es el tema que siempre ha estado, nos hemos encontrado. Entonces yo creo que esta institución debe de seguir, porque Valdepeñas y su comarca y su zona lo necesita como tal. Fernando Prieto es presidente. El Consejo Regulador, ahora Asociación Interprofesional, en el siglo XXI ha conocido más momentos y más etapas de sombra que de luces. ¿Qué hace inviable algo que es perfectamente una institución de futuro en La Mancha, en Rioja, en Ribera, en Jerez, en Penedés y donde queramos nombrar? ¿Por qué es inviable? ¿Por qué es fallida la denominación de origen Valdepeñas como institución? Yo creo que hay que analizar varias cuestiones y nos tenemos que retrotraer a tiempos un poco más atrás. El gran error que se comete aquí, y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, es cuando el seno de la interprofesión aprueba, por el arte de, no sé por qué razón, de que se van los que son dolientes, es decir, agricultores de la zona, productores de la zona, los que tienen intereses en las zonas, y aprueban a que venga gente que no tienen intereses ningunos en la zona. Es más, hay gente que tiene intereses en otras zonas, no las tienen estas, para regir los destinos de los agricultores de esta zona. Primer error. Ese error hay que empezar a decirlo, que fue tutelado por la Junta y que, bueno, y que las organizaciones a nivel regional estaban de acuerdo. No sopesaron nunca que la idiosincrasia de las zonas la tiene la propia zona, es muy difícil determinarla. Fernando, permíteme un paréntesis. Sí. Error el permitir o dar acceso a que la representación de todo el sector productor no tenga absolutamente nada que ver, no tenga ni una cepa en Valdepeñas, pero culpa también de que sí tiene la cepa, sí tiene la producción en Valdepeñas, claro, de no querer estar presentes. Eso es lo que he dicho al principio, solamente hubo un voto en contra, el resto de los representantes del seno de aquella interprofesión votaron a favor, excepto uno. Y se pueden mirar las actas y se puede ver. Es decir, las cosas son como son y no como quisiéramos que fuesen. Y claro, ya tenemos la entrada de gente de fuera con los intereses, bueno, pues que pueden tener más o menos, pero prácticamente nulos aquí, y con los mismos de una parte del sector que son las bodegas. Bueno, pues empiezan a plantear cuestiones, pues bueno, no sé si como campo de experiencia aquí, no llevados a otras zonas de producción,
o no sé qué entender sobre la cuestión. Porque evidentemente si nosotros, por poner un ejemplo, nos fijamos en los precios que tenemos en Valdepeñas de uva y los extrapolamos al resto de zonas de producción de La Mancha, no tienen nada que ver. O sea, hay un porcentaje elevadísimo, elevado, vamos a ponerlo. En La Mancha no se hacía nada y aquí, sin embargo, se seguía acusando de que aquí se hacía mal. A mí me gustaría saber, y aquí yo lanzo un órdago para quien lo quiera recoger, cuántas barricas hay en toda la comunidad autónoma, porque es que a lo mejor nos llevamos sorpresas. Porque aquí estamos hablando de que tenemos un volumen de barricas, no sé cuántas, pero me gustaría saber cuántas hay en toda la comunidad autónoma. Es decir, vamos a empezar a jugar, yo creo, todos con las mismas barajas. Y yo creo que el gran error que se tuvo fue no haber hecho una gestora como tal y haber dado como finiquitado porque se vaya la parte de agricultores. Porque hay que tener en cuenta que las organizaciones que se van, vuelvo a reiterar, no eran representantes de Valdepeñas los que estaban y no hacen, bajo mi punto de vista, o por lo menos a la que yo pertenecía en aquellos entonces, que dicho sea de paso, todos los de Valdepeñas que estamos en esa organización nos dimos de baja, no se hizo ni siquiera una asamblea para explicar lo que se iba a hacer, es decir, que se iban. No se dio ni una explicación. Tomaron, bajo su propia responsabilidad de los representantes en ese momento, la decisión. Pero hay todavía un problema más gordo. Se anunció de que iba a haber elecciones, estando de presidente Jesús Martín y viniendo el mismo consejero un día a la sede del Consejo a anunciarlo. Sorpresa, no hubo elecciones, no una puesta de acuerdo. Elecciones. La sorpresa es que cuando salen no se hacen elecciones, es la chapuza del siglo. Siguen los mismos con el mismo reparto. Pero mire usted, si las elecciones es cada persona un voto, o si lo quiere es cada persona un voto, por delegación, cada hectárea un voto y cada botella una representación. Esto, noviembre de hace un año justo. Claro. ¿Qué ocurre? Que como eso no se hace y sigue el mismo reparto y las mismas personas, pues el tema se enquista cada vez más, muchísimo más. Y entonces explota. ¿Quién es culpable? La primera parte, la parte agrícola, eso es indiscutible. Y vuelvo a reiterar, sin haber tenido conocimiento los propios agricultores de Valdepeñas. Porque claro, si recordamos hay gente de Argamasilla, gente de Socuéllamos, gente de Ciudad Real, de Pedreguña, los que están representando a Valdepeñas. Y algunos con cargos en otras denominaciones de origen. Vosotros imaginaos, por hacer una componenda, que un valdepeñero se va a ser vocal en La Rioja. Lo admiten mañana porque hoy no tiene tiempo. Hombre, por Dios, hay cosas... No quememos todos los cartuchos en una primera... Hay cosas que no tienen sentido. Jesús, como empresario, como representante del empresariado, como valdepeñero, ¿qué decir? Bueno, yo no sé si se acordará, Fernando, coincidimos en aquel debate cuando nombraron a presidente de la ADEO, bueno, de la Interprofesional, a este señor de Guadalajara, ¿no?, que era de Moral de Calatrava, y yo lo auguré muy mal. Yo dije que no lo veía bien, no tenía nada en contra de este señor, pero al final, yo no digo que me salí con la mía, pero que se cumplieron todos los malos pronósticos que había. Era cantado, claro. El hombre se pensaba que eran juegos yo florales, creo que para el sector servicios... Y catar vinos. Yo soy una persona de muchísimo consenso, soy una persona de muchísimo diálogo, los que están aquí sentados me conocen, y yo dije que había que sentarse y no levantarse hasta que no hubiera un acuerdo, y es lo que y ratifico lo que dice Fernando, y lo que ha dicho Esteban, hay que sentarse con personas nuevas, con personas que dialoguen, que entre ellos lo que vean que los une, que lo aporten ahí encima de la mesa, y lo que los separa, pues que traten de llegar a un punto común. En cuanto al sector servicios, yo creo que no es que se va a ver perjudicado, es que estamos dando una mala imagen. No sabemos hasta ahora en valoración, porque yo no he hablado todavía con gente de la hostelería, pero vamos, yo creo que la imagen, pues ya te llama gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis a la gresca? Pero de luego con lo antiguos que sois, claro, si al final os pasa siempre lo mismo, y ya te salen cosas que quieras o no quieras, como valdepeñero y como empresario y como presidente del sector servicios, pues te duelen y dices, pues bueno, ¿qué está pasando aquí? No vamos a ser capaces de poner encima de la mesa y decir, señores, vamos a llegar a un acuerdo de una vez por todas, y sobre todo, que Valdepeñas, la ADEO Valdepeñas, la Interprofesional de Valdepeñas, la defiendan los valdepeñeros y gente de la comarca que tenga intereses aquí, que es lo más importante. Es que, de otra manera, yo no puedo presidir la asociación de empresarios, como no sé que fuera a través de la COE, no puedo presidir la asociación de empresarios de, por ejemplo, de Carrión de Calatrava, tengo que presidir la de Valdepeñas y su comarca, y está claro. Hemos escuchado a Félix Solís y en cierto modo también al alcalde, que para estar como estábamos, mejor directamente tutelados por la Junta de Comunidades, que es quien tiene competencias en materia de denominaciones de origen, y abrir un periodo, digamos, de transición. De reflexión. ¿Llevan razón? Pero yo creo que de todas formas los representantes agricultores, viticultores, bodegueros tienen que estar ahí en esa mesa y tienen que negociar, y no tenemos que estar tutelados por nadie, somos ya mayorcitos y sabemos a lo que estamos jugando. Yo creo que lo antes posible tiene que haber un mediador
que los convoque a todos, que nadie se levante de esa mesa y se llegue a un acuerdo, y si se quiere ya hay voluntad de llegar a un acuerdo, se llega. Yo creo que es importante, me parece muy bien que esté muy bien, porque al fin y al cabo ellos están ahí en todo el meollo de la cuestión y saben de lo que se está hablando, pero yo creo que es importante siempre negociar y hablar y llegar hasta el último acuerdo, y saber el viticultor lo que quiere y los bodegueros lo que quieren, y llegar a un punto medio que yo creo que se puede llegar, pero no andar con estos impases, porque al final se está perjudicando, y sobre todo yo creo que, bueno, vino se sigue vendiendo, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero lo que sí es verdad es que se están dando una imagen muy pésima, y eso queda, aunque influya un poquitín, influye en la venta de vinos y en la imagen que estamos dando de nuestros vinos. En febrero, hace efectivamente 8 o 9 meses, los representantes del gremio productor se van en bloque y en silencio. En bloque y en silencio. Cuando hay una espantada en bloque, lo más normal y lo más que se pueda esperar es que haya voces, es que haya protestas, es que haya un porqué, es que haya una dinamización y una cierta alarma social, pero se van en bloque y en silencio. Motivos que veis vosotros en una situación, digamos que cuando menos insólita. Pues la verdad que explicaciones andan pocas, ya lo acabas de decir tú. Era pues una inoperancia, era un choque de trenes, era, si yo digo blanco, tú dices negro, y entonces pues bueno, yo creo que echaron un órdago. En parte le di la razón a Carlos Nieto en que los agricultores pues se han equivocado en mucha parte de razón, y yo lo sigo diciendo, y en mi asociación ya me descarto un poco de UPA, pues a Julián Morcillo, pues la verdad que yo he hablado con él y le he dicho que no... Que no estuvieron acertados, de UPA. Ahora en esta disolución aquí convocaron a todos los representantes sindicales y no sí acudió Julián Morcillo acudió, y por parte y el secretario general de aquí de UPA de Castilla-La Mancha, y Doroteo Navarro también. Yo no sé si es por parte de Asevi Valdepeñas o es por parte de... Asevi Valdepeñas. Sí, Valdepeñas. No fue a Vival, y sí fueron maestros bodegueros. Exactamente. Entonces, claro, al ver que nadie atendió esa llamada para intentar, no sé, hacer acercamientos, en fin, hablar y historia, pues claro, ya sí, Carlos Nieto pues tuvo que dimitir. Yo no sé... Aquí la verdad es que tampoco los sindicatos de Cayo Casajas debía de decir algo, ¿no? Debía de decir por qué se fue y qué es lo que quiere. Yo la verdad que, no sé, el representante, no sé quién es, si siga Francisco Patiño, pero yo me da la impresión de que enreda mucho, ¿eh? Me da la impresión de que enreda mucho, es verdad, ¿no? Lo digo así de claro. Y la verdad es que pues se debían ya de plantear y decir lo que quieren y por qué se han ido y por qué quieren volver o cómo quieren volver. Debemos decir, Fernando, que Televaldepeñas, aparte de tener unos queridos colaboradores fieles y leales que no tienen pelos en la lengua, ninguno, bueno, aquí se ha intentado por todos los medios tener a representantes de las organizaciones profesionales agrarias que se sentaban en la mesa interprofesional de la denominación de origen, tanto en la Junta Directiva como en la Asamblea General. Imposible. Una negativa tajante, rotunda e irreversible. No quieren estar, no quieren decir nada. Mira, yo voy a ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Cuando alguien no tiene valor a sentarse aquí a explicar algo, a lo mejor es que tiene miedo de algo, o le da vergüenza de expresar algo, no hay argumentos, o no tiene argumentos para las decisiones que ha tomado, es decir, no lo sé, ¿no? Pero a mí sí me gustaría retomar un poco y hacer un poco de historia. Cuando se nombran los de fuera, hay que hacer un cambio estatutario en el cual hay que modificar de que los representantes que están en la asamblea de la denominación de origen puede ser de fuera. Eso también se toma por el artículo, bueno, pues eso, en una deprisa y corriendo, sin tener más información. También hubo un voto en contra de aquellos entonces, que siempre se ha dicho que ha sido unánime. No, nunca ha sido unánime, por lo menos en esas situaciones. Y lo más curioso es que no se inscribe en el registro oportuno esa modificación hasta el año siguiente. Y hay que tener en cuenta que cuando se hace una modificación estatutaria de esa magnitud, si no lo presentas, al momento no puede tener valor hasta que no te lo aprueban en la institución que tiene, porque han modificado nada menos que el cuadro directivo. Pues se hace al año siguiente. Es decir,
Imaginaos, si fijamos en el proceso, de las presuntas irregularidades que se han estado cometiendo desde aquellos entonces. Retomando lo que dices que se plantea de ahora, es muy difícil de que quien se ha ido sin dar explicaciones lo llames y vuelvan a solucionar el tema. Es decir, si yo a Esteban le he dicho feo, ahora no le voy a decir, Esteban, creo que no era feo, era medio feo, pero vamos a juntarnos y si tengo que decir guapo. Eso es prácticamente imposible, no nos engañemos. Si queremos que esto funcione, hay que volver a tomar el espíritu que había antes, gente de Valdepeñas, que representen a las organizaciones que había o a otras nuevas, pero con unas elecciones puras y duras. Y es una forma de solucionarlo. Y volviendo a la tutela de la Junta creo que en febrero se fueron del año pasado, ¿no? Más o menos. La Junta no ha hecho actos de presencia desde febrero aquí. Bueno, ni poco ni mucho. Creo que el consejero de Agricultura por la noche se levanta sobre el saltado y mira debajo de la cama. Es decir, no ha hecho presencia alguna. Sueña con Valdepeñas. Y hay un problema que Esteban lo decía al principio. No conocemos datos, solamente rumorología. Se han dicho varias cuestiones que son inexactas, es decir, aquí ya no se dan contraetiquetas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a pesar de que haya gente que insista, no se dan contraetiquetas de la Fábrica de Moneda y Timbre, porque se las daba la denominación de origen y como ya le han quitado las funciones ya no las puede dar. Ahora las hacen las imprentas de cada empresa de control de cada bodega. Eso que la gente lo sepa lo que se está haciendo. La empresa que certifica, que acredita, es la que facilita las contraetiquetas a las bodegas. No las hace la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por consiguiente, tampoco se paga tasas. Y ahí hay alrededor de 400.000 euros que no sabemos cuál va a ser el destino. Cuando los competidores que tenemos alrededor están haciendo campañas, que escuchamos las denominaciones del resto, y nosotros aquí, siendo la una de las que teníamos más prestigio, pues estamos fuera. Claro, si tú pones todo eso en un cóctel y te pones a pensar y dices, joder, es que a lo mejor los mismos que eran de fuera les interesan más otras denominaciones que la de aquí. Con eso no quiero decir nada, pero sí digo para que la gente reflexione. Se ponen los dientes largos de escuchar campañas muy certeras y con muchísima proyección de nuestros vecinos de la denominación de y solución de lo que dice el antiguo presidente Jesús. Yo creo que es un error dejar 2 años agonizar más esta situación. Creo que es un error, porque son 2 años sin hacer promoción, 2 años sin datos y 2 años acostumbrando a un sector a funcionar de una manera y a otro sector desprotegido total. Porque evidentemente tenemos denominación, pero no tenemos datos. Y no tener datos, pues es no saber lo que hemos tenido esta vendimia. Porque tú preguntas a cualquier agricultor y te dicen, ¿cuánto ha sido la merma de vendimia de este año? Y te hablan desde el 40 hasta el 50%, y en algunos casos el 60%. Rumorología. En Valdepeñas había 2 millones de kilos de uvas tintas menos que el año pasado. Yo solamente digo la rumorología. Si había un 40 o un 50% menos, si había 2 millones de kilos de uvas menos, pues no lo sé cómo puede ser el tema. Pero quiero decir que no deja de ser rumorología. De algún sitio habrán salido los datos. Una cuestión más, perdonar, antes de que quememos la primera parte de esta tertulia, ya anticipo que vamos a darnos prisa o vamos a tener problemas para abarcar todo lo que está encima de la mesa, pero es que el asunto lo requiere porque no hablamos de cualquier cosa, hablamos de la denominación de origen Valdepeñas, que la figura persiste, pero no así el ente, la entidad que lo gestionaba, que es la Asociación Interprofesional, tradicionalmente por todos conocidos como Consejo Regulador. ¿Qué función o qué papel creéis que ha desempeñado o ha jugado el asunto de la judicialización, el choque de colosos entre García Carrión y Félix Solís, el cruce de denuncias, la toma de cartas en el asunto por parte de la Fiscalía por un lado y de la Consejería de Agricultura por otro, habiendo expedientes? Ha mirado también, ha lastrado, ha jugado a favor de ese proceso de liquidación y de extinción que ya está en marcha y que es imparable. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que yo creo que la ley debe llevar su curso y si la ciencia o hay esas denuncias mutuas, pues yo creo que lo que debe de hacer hay que esperar pues es a que se dicte la sentencia. O sea, eso no tiene nada que ver al funcionamiento de esta DEO. Una cosa es certificar las uvas, la normativa de producción, certificar la normativa de elaboración, certificar esos vinos y que certifique. ¿Quién certifica la certificadora? La consejería está detrás certificando que la certificadora lo está haciendo bien.
que está esas contraetiquetas que ha dicho Fernando, que pide a las bodegas o que le da, están bien certificadas. Ahí hay un vacío que yo creo que nadie quiere ponerse, decir, vamos a ver, aquí este tiene tantas barricas y se certifican tantos litros de vino de crianza y este tal y este cual y tal, y lo certifica la certificadora y la consejería certifica que la certificadora lo ha hecho bien. Lo otro, pues la audiencia o quien corresponda que dicte sentencia, y el que lo haya hecho mal y el que haya infringido la ley, que lo pague. Yo creo que los agricultores, ahí no debemos de lavar las manos. Yo creo que la ley debe seguir su curso y bueno, ahí yo es que no quiero entrar, yo como agricultor. Más punto de vista. No, evidentemente, vamos a ver. Ante sentencias judiciales, pues hay que respetarlas. Yo soy partidario, como he dicho antes, yo creo que no va a favorecer en nada que estén ante la Gresca dos empresas tan importantes, que tan buena imagen ya han estado dando y dan para Valdepeñas, pues que estén hasta a la Gresca, yo creo que no se da una buena imagen, pero hay que seguir su curso, y si se han denunciado mutuamente, o hay denuncias, pues hay que esperar lo que la justicia dictamine. Mientras tanto, la DEO tiene que seguir su marcha, y sobre todo cuanto antes soy partidario de que esa mesa se constituya lo antes posible. Claro. No podemos estar desamparados, sin padre, sin madre y sin nada, y ahí dejarnos, porque cuanto más se enquiste esto va a ser peor. Y para mí sería muy importante, y no tengo nada en contra de los representantes que ha habido hasta ahora, pero alabo lo que ha dicho Esteban, hay que cambiar de personas. Hay que cambiar de personas, a lo mejor con mejor talante, porque siempre las hay. En todas las directivas siempre hay gente con más talante, con menos talante, y que tienen más conocimiento de muchas cosas. Y sobre todo, dejarnos los egos en nuestra casa y mirar por lo que es el campo y la viticultura de Valdepeñas. Eso está más claro que el agua. Esteban, rematamos aquí la primera parte. Esteban, que ha estado, y yo que he estado, cuando hemos estado los de Valdepeñas ha habido cosas fuertes, muy duras, de estar a la Gresca, pero siempre, como he dicho al principio, como somos de aquí y estamos aquí, hemos tratado de solucionarlo. La gente de fuera, claro, se discute y se va, se ha ido, sentimos los colores. Son situaciones muy distintas, sí. muy distintas. Es decir, jamás se nos hubiese ocurrido haber dicho, nos vamos sin más explicación y aquí se las amparen como pueda, ¿no? Pues, y el tema judicial, pues chicos, eso lo van a decidir los jueces, pero una cosa no quita la otra. Es decir, si el Consejo tiene que seguir su marcha, que la siga, porque es que ahora imaginaos por un momento que hubiese que modificar, pues porque interesase, por la circunstancia que fuese, una ampliación de variedades de uva, o de quitar producción de kilos, bueno, no lo sé, cualquier cosa. ¿Quién lo hace? Estamos fuera de juego en comparación con el resto de denominaciones. Estamos totalmente fuera de juego. De maniobra para no tenemos, el pliego de y 2 años es muchísimo, que es que son esta cosecha y 2 más, que serían 3. Sí. 3 cosechas es una auténtica barbaridad. La administración lo que tiene que coger es a la gente de aquí. Y si las organizaciones que nos han representado no valen, yo sí puedo decir que aquí se presentó una de Valdepeñeros y los que eran de fuera negaron su presencia en el Consejo, aportando todo lo que decía la ley. Cada vez que presentaban documentación pedían más. Es decir, ese es el talante que había de democratizar una institución. Pues ahora yo creo que eso tiene que variar, y a lo mejor lo que hay que sacar es una plataforma de Valdepeñas como tal, de agricultores de Valdepeñas como tal, y hablar con la consejería y decir, mire usted va a convocar elecciones puras y duras, y en un plazo de 6 meses, para que dé tiempo a configurarse de la manera que sea, que se presente una lista 218 o 500, las que sean, pero si no hay que tener miedo. Si es que no sé por qué en este país, a los políticos de este país, tanto nacional como regional, les da miedo que haya elecciones en el campo. Que haya y que el que represente el que tenga que representar. Es que aquí hay gente que está diciendo que representa a los agricultores y no los hemos votado en la vida. Y sin embargo dicen que no representan. Joder, es que esto ya es un dato que ilustra lo que está diciendo, con la experiencia de este presentador y la persona que coordina esta tertulia. En la denominación de origen Valdepeñas, elecciones de votar, elecciones de elegir representantes en el Consejo Regulador, no se han celebrado desde 1992. 29 años cuando salió elegido Enrique Martín Peñasco, recordado presidente de la DEO Valdepeñas. Son datos y opiniones. Urge mucho esa reunión, como ha dicho Fernando, con el consejero, y poner las cartas encima de la mesa, y elecciones ya, y con gente con talante y gente con conocimiento de lo que es el campo. Y en eso yo creo que estarán de acuerdo. Yo creo que casi todos los agricultores de Valdepeñas, visto lo visto, que habría que retomar otra vez de que la representación en el Consejo de Valdepeñas tiene que ser gente que produzca en Valdepeñas, claro, que no sea de gente de fuera.
porque, hombre... Gente que tenga sus intereses pues Interesa. en lo que es la zona de ámbito de la denominación de origen Valdepeñas. Hombre, yo he estado esta mañana hablando con Julián y se lo he pedido. Morcillo. Julián Secretario Morcillo. General de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla. Y le he pedido esa reunión. Y es posible que sea quizá muy pronto. Le he pedido esa reunión porque Valdepeñas lo necesita. Y se creará una plataforma, como ha dicho Fernando, con una o dos o 10 candidaturas, y aquí ya no, mira, es que yo soy de Agupa y yo tengo que tener 2, no, vamos a ver, usted va a tener 2 o 4. O todos los O representantes. todos. Y Claro. cooperativas es que tiene que tener una, pues una no, a lo mejor tiene todas. ¿Por qué? Porque la candidatura que presente la cooperativa, pues la van a votar, y el voto es por acreditación de hectáreas. O sea, no una persona un voto. Un señor puede tener un voto, pero, o sea, en mi registro vitícola, que de las parcelas que yo tengo amparadas en la denominación de origen Valdepeñas, pues tengo 50 hectáreas. Entonces yo, con mis 50 hectáreas, acredito a Fernando. O acredito al que esté en esa candidatura. Creo que Y es tal. una cuestión de procedimiento. Ya está. Que a la gente que lo ve se pierde completamente. Sí, no. Vamos, No, en no hay que simplificar, en simplificar. 34.000 hectáreas son 100 votos, por poner un ejemplo. Y entonces se divide pues los votos en las hectáreas en votos. Es un Ya voto está, no hay ponderado, más. ya está. Un Voto ponderado, ponderado, ya está, exactamente. no hay más. Bien, va a haber más tiempo y más ocasiones, muchísimas más, de retomar este asunto capital para a nivel socioeconómico en nuestra ciudad, y sobre todo a nivel de el producto emblemático por excelencia de nuestra cultura y nuestra economía, que es el vino y la uva de Valdepeñas. Vamos a reanudar la tertulia en unos pocos minutos después de que visitemos empresas de nuestra ciudad y de nuestra comarca, y vamos a retomarla hablando de ese acuerdo entre gobierno y sindicatos del que se ha desmarcado la patronal para financiar las pensiones a través de un aumento de las cotizaciones sociales de empresas, trabajadores y autónomos. No se vayan, en unos minutos regresamos. Reanudamos, y una vez más les puedo asegurar que el hecho de que las cámaras se apaguen no quiere decir que la tertulia se extinga. Aquí se sigue hablando y surgen los momentos más interesantes de un debate semanal como el que mantenemos todos los jueves en la tertulia de Televaldepeñas. Reanudamos, digo, con un asunto que nos toca a todos: trabajadores, empresarios, autónomos, empresas grandes, pymes, micropymes, etcétera. El acuerdo que el Gobierno central, de la mano de las centrales sindicales y no de la mano de la patronal, ha tomado o ha cerrado para financiar ese déficit de la hucha de las pensiones mediante una elevación de las cotizaciones sociales del 0,6, de ese punto, casi más de medio punto. El 0,5 lo asumiría la empresa y un 0,1 el trabajador. Ya lo dijo Pedro Sánchez, el presidente. En el caso de salarios muy bajos, pues ese ascenso supondría 1 euro mensual, y en el caso de salarios medios altos, entre 2 y 2 euros y medio. Vamos a ver al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, presidente nacional. Esta organización nos hace llegar el siguiente vídeo en el que da su parecer, que puede estar compartido o no por el enorme colectivo económico y laboral que suponen los autónomos en nuestro país. Los autónomos hemos dicho no a la subida de cotizaciones que pretende el Gobierno como única fórmula para el mecanismo de equidad intergeneracional. Esto no va a ser suficiente para cubrir las pensiones del futuro, pero además desde ATA pensamos que los autónomos tienen en estos momentos una asfixia económica y financiera importante. Llevamos meses soportando una de las peores crisis que se ha vivido en la historia. Llevamos meses soportando el incremento de los precios de la luz, de los carburantes, de los costes de producción, de la inflación. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos. Los autónomos no pueden más. La vaca ya no da más leche.
Jesús Merlo, presidente de la Asociación de Comercio Valdepeñas Comercial. ¿Se le puede atribuir alguna parte de razón a ese acuerdo cerrado entre el Gobierno con las centrales sindicales? ¿O es un no sin paliativos? No, desde el punto de vista es un no sin paliativos, porque no estoy de acuerdo que se acuerde una cosa donde no esté la representación empresarial, que es importantísima. Quien genera riqueza, quien genera trabajo, quien distribuye justicia social es el pequeño y mediano empresario y el autónomo, bueno, y también las grandes empresas. Como ha dicho Lorenzo Amor, lo ratifico todo, es que ya no podemos más. La vaca, como ha dicho él, no da más, porque no es solamente el 0,5 más el 1 al trabajador, sino que del 0,5 la luz, los carburantes, bueno, todas las subidas que estamos teniendo, todo en cadena, ¿no? Entonces es imposible aguantar más y además venimos de una pandemia desde el 2019, la cual pues todavía el comercio no se ha recuperado, muchas pequeñas y medianas empresas no se han recuperado, el sector servicios está, bueno, ha tenido una campaña más o menos durante el verano que bueno, se ha recuperado un poquitín, pero ya tenemos la misma, ya tenemos ahí la sexta ola que nos está acechando y bueno, y entonces yo creo que no se tenía que haber nunca descartado que los empresarios, los autónomos hubiéramos estado ahí sentados para dar nuestro punto de vista. Y yo creo que para mí las mejores circunstancias para ayudar al empresario, al pequeño, al mediano y al grande, a todos, es generar riqueza, generar trabajo y que el gobierno que gobierne, sea el que sea, que genere las condiciones para que nosotros podamos invertir. Y la inversión lleva trabajo y lleva riqueza. Entonces, pero no de esta manera, porque al final van a ser muchísimas empresas las que, no digo que van a cerrar, pero que les va a costar mucho trabajo salir adelante. No es que no se haya contado con la patronal para el acuerdo, es que la patronal no ha querido firmarlo porque bueno, ya los números están hechos. Es que cuando hablamos de patronal, la gente dice la patronal, bueno, 500 y 2 trabajadores, pero somos cientos y cientos y miles en Valdepeñas, somos casi 700 y pico comercios y empresas de servicio 300 y pico, y esos no forman parte de empresas grandísimas, ¿no? Un autónomo, otro, y al fin y al cabo el 0,5% más el trabajador, que es una pequeña cantidad, no es que son 5 euros, 6 euros, pero vamos sumando y la gente no tiene, y al final las ayudas no llegan tampoco, que no están llegando las ayudas, y no piensan nada más que en subir, pero ¿y las ayudas cuándo llegan? Y las ayudas llegan y de qué manera llegan algunas veces, ¿no? En este pequeño medio de comunicación que es Televaldepeñas, a diario se habla con muchas empresas, porque es un medio privado que se financia con la publicidad privada. Y el argumento de respuesta es unívoco. Los costos de producción, últimamente los aprovisionamientos, el servicio de entrega de productos, de materias primas, de componentes, la subida de impuestos, la subida de carburantes y ahora la subida de las cotizaciones, se han comido, hay sectores que viven del volumen porque su margen es mínimo y los costos están empezando a superar los beneficios. Venimos de una poquita reactivación de la economía, pero lo que sí es verdad es que luego cuando hablamos entre nosotros, entre empresarios, autónomos, bueno, sí he facturado mucho, he facturado a lo mejor más que nunca, que había empresas que han facturado más que nunca, pero luego, ¿y los márgenes? Señores, que hay gente que está cambiando el dinero, que aunque no se lo quiera creer la gente, la población, hay empresas pequeñas y medianas que están cambiando el dinero por facturar. Entonces así no podemos ir a ningún sitio, lo tenemos claro. ¿Esto el campo cómo lo soporta? Bueno, como cualquier otra empresa. Es decir, el campo no es diferente a ninguna otra empresa, es igual, exactamente igual, ¿no? Y aquí yo siempre lo he dicho, el gran problema que tiene esto, que no se extiende, al final esto lo va a pagar el consumidor final, que en definitiva es el que trabaja. Es decir, aquí estamos hablando de que si las empresas, que ellos hacen bien, el mundo empresarial, de poner su criterio y de fijar su posición. Pero creo que el que siempre se está quedando un poco más al margen son los autónomos y el consumidor final. Porque somos los que pagamos, somos la última parte prácticamente de la cadena y al final el que consumimos. Si aquí sube el carburante, si suben las cotizaciones, si sube el calentarnos, la energía eléctrica, si sube absolutamente todo, ¿quién lo va a pagar? Es que aquí la gente parece que no lo paga nadie. Si lo está pagando luego la ama de casa cuando va a comprar. Quien lo está pagando al final es el ama de casa. No lo está pagando la empresa, porque la empresa tardará un poquito más o tardará un poquito menos, pero lo va a repercutir, porque si no cierra. Y eso no está en el talante de ningún empresario. Entonces esa repercusión al final va a estar en el final. Y yo creo que lo que no se está fijando de verdad, es cómo solucionar el problema de las pensiones. Es que aquí se están dando parches uno tras de otro de cómo cerrar el tema de las pensiones. Ahora con la justificación del baby boom, que hay que hacer la hucha de no sé qué historia. Pero mire usted, si aquí se está jubilando gente con 50 años, que se está jubilando más gente que cuando lleguemos los de baby boom, porque no hablamos de la realidad. Que hay gente que se está jubilando de 50 años hasta 65. Si sumamos la población, esa población es superior a cuando lleguemos a 65 años los del baby boom.
de decir, hombre, vamos a empezar a hablar y a decir las cosas como son. Y tenemos que hacer un ahorro. Y el cálculo del ahorro con el 0,5% van a ser unos 1.600 o 1.800 millones. Estamos hablando en 10 años de llegar a 50.000 millones en la hucha de las pensiones. Si subimos, eso es imposible. No, si subimos al año Eso va a ser 1.400, 1.500 millones es imposible. Es Vemos, imposible. Que no puede ser. Es que aquí está un parche con esa situación y luego con alargar los años. Pero si los alargamos, que sean de verdad. Es decir, si tomamos las posiciones, que sean de verdad. Es decir, no parches uno tras de otro. Y luego reiterar, si el tema de pensiones no se trata con todos los agentes sociales, tanto los sindicatos como los empresarios, y se trata con todos los partidos políticos, sobre todo con los que pueden gobernar, esto será un desastre, porque irá un parche tras de otro, porque lo que se hace hoy, si mañana gobierna otro, posiblemente lo modifique. Aquí hay que tomar de verdad acuerdos de Estado y no hacer campaña política de esto de las pensiones, porque si no estaremos siempre de un parche tras de otro. Una de las grandes preguntas que os planteo a los tres. Tienen que plantearse ya los partidos políticos, ese gran pacto de Estado, que hable o que debata sobre si las pensiones han de financiarse no solo con las cotizaciones sociales, sino también a través de los impuestos. Hombre, yo creo, si hacemos las cuentas, yo creo que está claro. Si tenía la hucha 50.000 millones, Al final si teníamos una hucha de 50.000 millones y quedan 6.000 millones y no hemos llegado al baby boom, pues de algún sitio tendrá que salir el dinero. blanco y en botella, ¿no? Está claro de dónde tiene que salir, del resto de impuestos. Se lo tienen que plantear, a lo mejor deberían de pensar, pues hacer un apartado, asignarle un presupuesto a las pensiones. Si lo tienen asignado, pero es que no se alcanza ni se llega. Pero del resto del presupuesto, no solamente de la cotización. Pero es que, como ha dicho social. Fernando, es que se ha parcheado mucho y se sigue parcheando. Y esto ha sido, no sé si es un globo sonda, a lo mejor no, a lo mejor va a ser un proyecto de ley que sale y que se debate en el Congreso y en el Senado. Pero lo que sí es verdad es que no se van a llegar en 10 años a los 50.000 millones. Imposible. Pero imposible, porque se sigue jubilando gente a los 50 Sí, y se siguen haciendo prejubilaciones y cosas. Cada vez más difícil, Pero cada vez más difícil. bueno, es que si no sería un Y las desastre. prejubilaciones están cofinanciadas o financiadas Sí, pero en 100% por las empresas Pero que jubilan vamos a ver, esas si personas. cogemos las cuentas, perdona Esteban, y enseguida te dejo, si cogemos el tema de pensiones y vemos que de los 50 y tantos mil o 60 y tantos mil millones que había quedan 6.000, si además deducimos de que además de eso, de ese bocado que se le ha pegado a las pensiones, la deuda de la seguridad social ante el propio Estado tiene un agujero un poco grande, poquito grande. pues es decir, Bastante aunque hagamos huchas, es imposible. Si es imposible. Yo entiendo que las pensiones tienen que salir de los presupuestos generales del Estado. Por supuesto, sí, lo Los que presupuestos generales del Estado. Claro. La parte de cotización, mantenerla, pero hay que añadirle de los presupuestos generales. Hay Porque que- si no, esto no se mantiene. Hay que asignarle en los presupuestos una asignación a las pensiones, al plan de Luego- jubilación, a la seguridad social y bueno, y a lo mejor también hay que revisar también pues algunas pensiones que habrá que recortarlas. Yo es que no entiendo aquí cómo las pensiones vitalicias y toda esta historia, esto que pasa Si aquí. no, ese tema no se toca nunca. No se toca, yo es que... Justicia social, ese tema no se toca nunca. Yo estoy, claro, cuando me jubile... Cobrando lo máximo. 8, exactamente, y unas pensiones pues impresionantes, eso también lo deberían revisar. Yo quisiera que cualquier partido político, cuando hiciese su campaña, pues dijera, pues vamos a revisar las pensiones y nos vamos a plantear todas las pensiones vitalicias, las vamos a recortar. Que yo no digo que un señor que esté en una diputación, que sea concejal, que sea diputado, ha acabado su trabajo y tenga unas prestaciones equiparadas al sueldo o al trabajo que haya tenido desarrollado. tener. Vale, Claro, pero por supuesto. como otro ciudadano normal y corriente. Eso de que, bueno, esto ya es de por vida y el caso del ministro y estos 8 meses, bueno, a este le queda... Pero bueno, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Y yo quisiera que a ver si algún partido político, pues cuando haga campaña, en un punto dirá, las pensiones vitalicias se van a revisar y se van a bajar un 50%. Eso no es justicia social. No es justicia social. Hay que yo pienso repartirla, sí. hay que repartirla. Y bueno, yo creo en lo privado, creo en la iniciativa privada, pero es lo que tú has dicho, es que hay pensiones y hay cosas que claman en el cielo. Que yo me voy de político, que yo me voy de no sé qué, que tengo un chofer y que tengo un guardaespaldas y que tengo un no sé qué, y que gano 112.000. Y eso se lo dice usted a quien no ha cotizado nada, pero que tiene, que yo voy a ir a lo social como presidente de Cruz Roja, que me visitan todos los días mucha gente con 400 euros
de una pensión, que los pobres a lo mejor no han cotizado, que no tienen derecho a más. ¿Cómo que no tienen derecho a más? Bueno, vamos a ver, Yo les daba 400 euros a mucha gente. Hay gente que dice, bueno, es que Dios, yo... ¿cómo se lo explicas tú a esa gente? Lo que está pasando en España. Cotizo, Bueno, en España y en el mundo. Hacen una reducción de 800 euros, pero usted, yo lo que quisiera es que me diga usted cuánto se lleva a casa. Si usted se lleva a casa 1.400, 1.500 euros, tiene usted para vivir. Y si usted le hace una deducción de 600 euros, pues claro, equiparado a lo que usted gana. ¿Cómo a un sueldo, el sueldo medio trae 900 euros, cómo le vamos a quitar 500 euros? Es imposible, si ese, al final, no es cuestión de lo que te quitan, es cuestión de lo que tú te llevas a tu casa para poder vivir. Entonces, claro, cuando luego llegan las jubilaciones, pues yo creo que el jubilado es lo mismo, el médico, el banquero, el florista, el agricultor. Ya ha pasado a otra fase de la vida, ¿no? Entonces, hombre, yo no digo que el otro no cobre un poquito más porque ha desarrollado un trabajo... Sí, mejor, entre comillas, así no sé, eso no. Vamos a ver, es que esa diferencia yo comparto lo Esteban y creo que lo he explicado aquí ya más de una vez. Vamos a ver. Uno paga el IRPF a relación de lo que cobra, claro, de lo que gana. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y nadie dice, como yo pago más, quiero mejor carretera para mí, mejor escuela para mí o mejor calle para mí. ¿A que nadie lo reclama? No, estamos todos en igualdad ahí. Pues en las pensiones no sé por qué tenemos el concepto de hucha. Claro. La pensión debería de ser similar a eso. Es decir, uno va pagando su cotización a la Seguridad Social a relación de lo que gana. Pero luego cuando llega a una etapa de su vida de que todos prácticamente nos igualamos, no digo con esto que sean todas las pensiones iguales, pero la más baja sí debe de subir un poco, porque si no, no llega. No, un poco bastante. Y la más alta, pues tener un poquito menos para facilitar un poquito a las demás. Y eso también haría de que se ahorrase un poco, porque si no, esto no deja de ser un desastre, porque al final hay que dejar, porque si esto pasa a ser de los presupuestos generales del Estado, ya no sería como una hucha, claro, sería contribución de todos por los impuestos generales de todos. Luego entonces la pensión ya no entraría en este tema. Salido, y sabes tú que había gente que ha dicho, no, pero lo mío no me lo toques. Claro. Lo mío no me lo toques. Claro. Y el que está aquí al lado tuyo y que tiene 400 y vive de esto y del otro, que no me lo toques. Y además, es que esto generaría, si eso se igualara más, esto generaría que no hubiera economía sumergida, que hay mucho, exploraría mucho, cotizaría más gente y sería mejor, pero bueno, para eso son ellos políticos, que para eso les pagamos y son las cabezas pensantes. ¿No se dan cuenta que cuanto menos cobre mucha gente, más economía sumergida hay? Claro. Cuestión capital para el Estado, el gran desafío del Estado de nuestro país, hoy por hoy no es la educación, no es la sanidad, no es la atención social, son las pensiones, sin lugar a duda, porque la ecuación es muy difícil de resolver. Más cuestiones, puede que más triviales, más livianas. Psicosis colectiva por un eventual apagón energético. Una fake, un horizonte con cierta verosimilitud. No, yo creo ¿Cuánto puede durar un apagón? Yo creo que es un... El acopio de velas, de camping gas, linternas, pilas... Papel higiénico. Esto va a ocurrir como al principio de la pandemia con los volúmenes tremendos de papel higiénico. Vamos a decir. Es que la psicosis da diarrea. Sí, es posible, se descompone el cuerpo a mucha gente. Se descompone el cuerpo a mucha gente. Esa compra tan desmesurada de papel higiénico, unos carros impresionantes. Yo no sé, es que todavía no sé. Y ahora y ahora de botellas de butano y camping gas. ¿Qué van a hacer acumulando las botellas? Yo creo que al final es un de amenaza o da y no a ver en qué tema. Pero vamos a ver, al final, ¿cuánto han durado los apagones si hacemos historia? ¿Cuánto han durado en España? Yo no me acuerdo, hace poco... Yo no tengo memoria, pero yo no tengo memoria de ningún hace poco hubo una relación de los apagones que creo que fueron al principio del siglo pasado. Es decir, que puede durar 24 horas. 24 horas no se hunde el mundo en un apagón. Pasamos frío todo el mundo porque se calienta con gas o se calienta con... todo depende de la luz. Pero bueno, pero que se sobrepasa. Pero crear una psicosis, es que yo creo que en ese sentido... Creo que algunos medios de comunicación ha sobredimensionado la situación. Es la noticia perfecta y que le han aprovechado. Claro, es decir, y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación deberían de ser un poquito más comedidos de no crear psicosis, porque es que de verdad hay cosas que cuando empezó la pandemia los medios de comunicación alarmaron de una manera que todo el mundo poco menos coño que teníamos el COVID. Ahora con el apagón, mañana con no sé qué historia. Hombre, contar hasta 3. Creo que los medios de comunicación
en este sentido tienen que contar hasta Sí, bueno, 3. también tenemos en ciernes una huelga de transportes que va a ser dura y fuerte. Ahí vamos. Yo Cuidado, creo que Eso cuidado, va a ¿eh? ser Ahí vamos. Cuidado, dura. que Creo eso que sí va a más llegar, eso sí complicado- va a llegar a buen término. Creo que es más complicado Si no se ponen de acuerdo. la falta de suministro, Ahí es decir, puede haber desabastecimiento. desabastecimiento. Creo que es más fuerte eso Sí. que un apagón. Ya hubo. Ya hubo, Cuando fue- Porque además eso sí que crea psicosis, ¿eh? Sí. Después que fíjate el esfuerzo que hicieron los transportistas Te voy a un supermercado en el tema de la y encuentras- COVID, que fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón. Incluso nosotros en Cruz Roja, bueno, pues fueron unos héroes cuando la Filomena asistimos con el voluntariado en todo lo que es la Nacional Cuarta, y bueno, y los pobres ahí salieron al frente de todo lo que pudieron, ¿no? Es que si nos y, ponemos... y hay que ponerse de acuerdo, el ministro, Sí. la ministra es ministra, ¿no? La ministra Sí. de Transporte Es que si nos ponemos y a Fomento pensar, se tiene si que el gasoil poner ha subido- las pilas y... El subido que ha subido un 40%. No. Si la energía subió otro porcentaje, si las materias que se transportan suben, y si el transporte no lo puede repercutir, es que están en quiebra. No, y Porque, además que no porque dejan- también el transporte en gran medida hay que muchísimo trabajador autónomo, que no son Claro. todo el mundo grandes empresas de Es el transporte. enlace entre la industria y la Efectivamente. distribución. Sí, por supuesto. Y son también, Es el le punto pasa al medio. transporte prácticamente como los agricultores, que somos casi los sectores más machacados por el resto, por estar en la situación que estamos. Ujú. Bien, les voy a pedir que se remonten a justo hace un año. Estamos a tiro de piedra de llegar al puente del 6 y el 8 de diciembre, que fue catastrófico. En nuestra ciudad recordamos escenas realmente dramáticas de hosteleros que de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, habían aprovisionado sus establecimientos para dar comidas y cenas de empresa, con medidas de distanciamiento, de aforo limitado, restringido, pero estaban trabajando. Se habían aprovisionado y de la noche a la mañana, de un viernes a un sábado, orden de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, la Policía Circular de establecimiento en establecimiento, diciendo tienen que cerrar ya, en este momento. Los sentimos, no pueden trabajar. Hacemos este pequeño ejercicio de memoria para plantear lo que decíamos al final de este programa hace 7 días, que los contagios están subiendo en todo el país. Están subiendo en Castilla-La Mancha, están subiendo en Valdepeñas. Que las hospitalizaciones están incrementándose, que hace 2 semanas estábamos en el conjunto de Castilla-La Mancha por debajo de 40 y estamos en el día de hoy a 100. Afortunadamente en Valdepeñas no hay ningún hospitalizado por COVID al día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las restricciones, si la cosa sigue ascendiendo, están a la vuelta de la esquina, pero a la vuelta de la esquina está la campaña comercial de Navidad. De nuevo te cedo que saques de banda, Jesús Merlo. ¿Cuál es el análisis de una situación? ¿Está la cosa tan fea, o por lo menos es alarmante en alguna medida? Bueno, lo que tiene que haber, sobre ¿Podemos- todo y podemos primordial... hacer algo de nuestra parte para evitar? Sí, vamos a hacer muchas cosas de nuestra parte, y ya está haciendo el comercio y el sector servicios está haciendo. Pero lo primero que le pido al consejero y le pido a la Junta es que información. De la noche a la mañana no se puede decir, usted cierra con el pescado, no, información. Y una cosa, a los negacionistas, pues el pasaporte y COVID, pero a nivel local y a todos los niveles. Vamos a un restaurante, ustedes por favor, ¿están vacunados? No, en aquella mesa, a unos metros de distancia. Claro, porque al final yo creo que los contagios están viniendo de gente que no está vacunada. Y la gravedad viene de la gente que no está vacunada, según los datos que nos está dando la televisión española y todas las televisiones. Entonces vamos a tratar de que, cuidado, que si ya estamos en 100, cuidado que en un par de semanas nos podemos poner en un número rojo, en peligro, y puede ser la gallina de los huevos de oro. Y como la hostelería y el sector servicios y la campaña que preparamos de Navidad y todo lo que preparamos en el comercio de Valdepeñas Regala Navidad y todo lo que estamos preparando, como no podamos celebrarlo, entonces va a ser ya la puntilla. Entonces, no, por favor, al consejero, a Fernando Sanz, información. No, es que hoy ha hecho unas declaraciones que me han dejado un poquito intranquilo. No, todo a los técnicos, a los virólogos, a la gente. Bueno, pero los virólogos tampoco dicen nada. Y bueno, como estamos ahí en el punto bajo y somos de las comunidades que menos contagios tenemos, y además, si es que esto también, como han dicho mis compañeros antes, es que hay cosas que son de Estado. Esto es que tenía que ser una cosa de Estado, porque ya se ha encendido la luz roja en el País Vasco, ya se ha encendido... Centralizarlo. En el país. No, pero el gobierno no da una opinión. El gobierno opinará al final, pues como opinó hace poco. Pues no, venga, os dejo libres, y luego ya cuando nos veamos con la soga al cuello, entonces tomamos determinaciones.
Yo creo que hay que dar información y hay que saber por dónde vamos, porque, claro, hay gente que está cogiendo cenas, está cogiendo comidas, comidas de empresa, la Nochevieja, la Nochebuena, Reyes, ya se está preparando todo, estamos a un mes de la Navidad prácticamente. Comercio, Black Friday, el comercio Black Friday, le regalan Navidad, entonces el comercio está cumpliendo, la hostelería está cumpliendo, tenemos todas las medidas higiénicas y sanitarias que nos han pedido. Estamos incluso ahora sufriendo en plena campaña inspecciones de trabajo, inspecciones de seguridad social, o sea, para colmo más. Entonces, vamos a ser conscientes y vamos a apoyar al comercio, que al final es el que va a mover la economía aquí en Valdepeñas y las empresas de servicios. Sobre todo, información, que estemos informados, que no nos falte información diaria de cómo está el tema. Cierto que el año pasado por estas fechas estábamos en un nivel 2 de restricciones. La epidemia estaba en una segunda, tercera ola galopante, no es esta sexta, pero se recomienda, y en Europa, en el contexto europeo ya lo estamos escuchando, que hay que volver, hay que recuperar en cierta medida, o que nos hemos relajado demasiado pronto. Entonces nos preguntaste a Fernando y a mí que si nos íbamos a vacunar. Sí, estábamos igual que ahora. Igual que ahora. Y dijimos que fueran los primeros. Que fueran los primeros, pero la verdad que sí, yo estoy con Jesús. Hay que vacunarse. Y deberíamos de vacunarse, pero por orden ministerial, todo de obligado cumplimiento. Entonces, los negacionistas, pues bueno, yo no sé... Pero se habéis vacunado, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí nos hemos vacunado. Bueno, yo también fui negacionista, lo que pasa es que cambié de opinión en 48 horas. Y entonces, pues sí, habrá que exigirles que se vacunen, o el que no se vacune, pues a ver, no apartarlo, pero tenerlo... En un comedor partirlo en 2 o partirlo en 4. Claro. Y lo que sí tenemos que tener es mucha concienciación, porque todavía... el virus está aquí, está latente, lo estamos viendo, y entonces pues cuando pasemos a los establecimientos pues tener nuestras mascarillas, que sigamos, tenemos que salir, pero todavía tenemos que salir casi con la misma gente, no buscarnos, como dicen luego, otras cuadrillas, ¿no? Más o menos todavía estar en nuestro circuito cerrado, familiar y de amistades, porque yo creo que eso es bueno. Y hombre, Dios no lo quiera, porque la gente quiere salir o queremos salir, y todos hemos ya está claro. contratado nuestra cena de amigos y tal, y ojalá pues que todo el mundo funcione. Pero ya que te niegas, Esteban, ya que te niegas a vacunarte, no te debes sentar mal si vas a un local y te dicen, mire, aquello es para los negacionistas o para los que no quieren vacunarse, y aquí están todos los vacunados, porque usted si contagia. Si es que el negacionista echa sus números, si el rebaño está ya vacunado, él dice, pues yo estoy inmunizado también, porque yo estoy con lo que no me lo van a pegar. Yo voy a poner ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Un ejemplo absurdo, pero que es muy entendible. Yo creo que la vacuna tiene que ser obligatoria, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Porque lo mismo que a mí me prohíben ir por la autovía más de 120... ¿Dónde está mi libertad de ir a 200? ¿Dónde está mi libertad de ir a 200? Y si yo voy y me paso a 220, me pillan y me clavan. Pues en la vacuna es igual. Es que yo creo que hay que dejar de tener contemplaciones. Es que no es ni libertad de expresión, ni libertad de solidaridad. Solidaridad, porque es que yo no tengo por qué estar ante alguien que no se vacune y me contagie a mí. Porque imagínate que estamos sanos, pero podemos tener cualquier otra dolencia. Y aun vacunados teniendo una dolencia, nos juntamos con alguien que no se vacuna, que es portador, y me hace de que la palme. ¿Y por qué tengo yo que pagar esa consecuencia? Bien. Es decir, es que yo creo que aquí hay que empezar a ser un poquito más duros en el tema. Muchísimo más duros en el tema. Porque si además pensamos que la gente de más de 60 años, la inmunidad baja con la vacuna, que hay que... Pues hombre, chicos, yo creo que hay que tomar todas las precauciones posibles. Porque ningún país del mundo se va a volver a cerrar. Ningún país del mundo se atreve a volver a cerrar, porque ya se ha visto la consecuencia económica. Es decir, llega un momento ya que nos da lo mismo morirnos de susto o muerte, ¿no? Es decir, pues entonces hay que solucionar la situación. La vacuna funciona, y funciona bien. Lo que no es normal, que te acuerdas que también dijimos que en España, ¿te acuerdas que auguré que un 6% no se iba a vacunar? Y me equivoqué muy poco, Y me equivoqué muy poco. Es decir, a esa gente hay que obligarla, bajo mi punto de vista. Y aunque digan que el tema COVID, el carnet COVID, como lo quieran llamar, obligatorio, porque yo no tengo por qué pasar a un local de alguien que no se ha vacunado que me contagie. Porque si nos fijamos, el resto de vacunas para niños son obligatorias y no pasa absolutamente nada. Claro. El resto de vacunas en España para los niños son obligatorias. Sarampión, la triple vírica, etcétera. Y ahí están los resultados. Y están los resultados. Pues lo mismo es con esto. Además, lo mismo es con esto. De países adelantados, es que parece mentira. Ya quisieran muchos
Nosotros tenemos informes de Cruz Roja, de Zambia nos vienen, de Mozambique, bueno, vete a Sudamérica. Por Dios, que las están pidiendo ahora, que es lo que nos ha sobrado porque no han querido otros, lo hemos mandado. Pero bueno, ¿qué es esto? Les estamos mandando el culillo. Esto es vergonzoso. Entonces, y hay otros que la están pidiendo a gritos. Y volver a animar a la gente que se vacune. Bien, las posiciones muy definidas y algo más de una hora de tertulia animada y fluida. A los que persisten en diferenciarse, en distanciarse, en no querer vacunarse, un poco más de humildad, un poco menos de egoísmo, que creo que es la raíz del problema, y algo más de sentido común. Les avanzamos que la próxima semana este programa se hará el 25 de noviembre. ¿Qué es el 25 de noviembre? Pues el Día Mundial en contra de la violencia de género. Vamos a debatir sobre este asunto y vamos a ver cómo está el panorama a día de hoy. La cifra de mujeres asesinadas, de los casos de maltrato, cómo evolucionan las denuncias, qué hacer al respecto, qué están haciendo las administraciones, los gobiernos, cómo están reaccionando. Hablaremos también de la nueva reforma que en estos días, en esta semana, se ha conocido de la educación en cuanto a pasar de grado, en cuanto a pasar de curso, en cuanto a el acceso a la selectividad, etcétera. Tenemos aquí a docentes, tenemos aquí a personas de las ONGs y de los servicios sociales. Por lo que respecta al día de hoy, Jesús Merlo, muchas gracias por acompañarnos en una tertulia más. Fernando Prieto, Esteban Saavedra, estáis en vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes el abrazo que les mando todas las semanas. Un fuerte abrazo, cuídense.